Ryan era un joven que nació el 12 de febrero de 1988 en Phoenix, Arizona. En el momento de los hechos, 2006, tenía 18 años. Su principal pasión siempre fue la música. Le encantaba tocar la guitarra. Es más, aprendió a los 11 años de forma autodidacta y su sueño era formar una banda de rock. Estaba en la universidad, aunque en ese momento estaba de vacaciones de Navidad. Su intención era formar una banda de rock con algunos amigos en los próximos años. Había iniciado una relación con Heather Kwan. Heather y Ryan llevaban 8 meses juntos y ya se habían mudado a vivir a una casa que compartían con una tercera chica, compañera de piso. Estaban en un barrio enfocado a estudiantes, muy cerquita de la Universidad de Arizona. De Heather no hay demasiada información, salvo que era una persona muy dedicada en ayudar a los demás, especialmente a los desfavorecidos. Por eso no dudó ni un segundo en enfocar sus estudios a ser abogada, para ayudar a la gente. Ella tenía 21 años, era mayor que Ryan, que tenía 18. El 23 de diciembre, unos días antes del 25, Ryan estaba con su padre, Don, a quien había ido a visitar. Su padre estaba arreglando algo en el baño y le dijo: «Oye, recuerda que el día 25 venís a casa a cenar». Y él le dijo: «Sí, sí, claro». Y Don se quedó tranquilo porque ya le había recordado a su hijo la cena navideña, que sería la primera Navidad que Heather y él pasaban juntos. Llega el 25 de diciembre, el día de Navidad. Don, el padre de Ryan, asumía que su hijo llegaría alrededor de las 5 de la tarde para ayudar a preparar la mesa. Sin embargo, las horas fueron pasando y Don vio que su hijo no llegaba. Al principio se enfadó, se molestó y comenzó a llamar a su hijo al teléfono, pero saltaba el contestador. Esperaron un poco más y finalmente, tanto Don como su mujer decidieron ir hasta la casa que se había alquilado Heather y Ryan, y donde vivía también una tercera persona, pero que no estaba en ese momento. Llegaron a la casa y llamaron a la puerta. No obtuvieron respuesta. Entonces Don se empieza a poner muy nervioso, porque esto ya no le parece normal. Así que alrededor de las 8 de la tarde, Don decidió llamar al 911. Sin embargo, los policías, como era el día de Navidad, se ve que no tenían muchas ganas de trabajar y comenzaron a pasarse la pelota unos a otros, como diciendo: «Bueno, que tu hijo se habrá ido por ahí», y Don diciendo: «No, mi hijo no está en ninguna parte, ¿podés venir, por favor? Porque algo está sucediendo». Bueno, la policía acabó llegando a casa de Ryan a las 11 de la noche, cuando es que se les llamó a las 8. Llegó una patrulla. Cuando uno de los policías con una linterna se asomó a la ventana, una de las ventanas que daba hacia el comedor o el salón, donde había un sofá y donde se podía intuir la figura de una persona tumbada en el sofá. Si estás llamando a la puerta, estás gritando, estás haciendo ruido y la persona que está tumbada en el sofá no se levanta, igual algo está sucediendo, ¿no? Para ese momento, los padres de Ryan no tenían ni idea si esta figura, esa persona que estaba tumbada en el sofá, podía ser su hijo, podía ser Heather. No tenían ni idea de nada porque la policía no les estaba contando nada. Los agentes, aunque vieron a una persona tumbada que podía estar perfectamente en peligro, decidieron que no podían entrar sin una orden judicial. Esto parece bastante raro. Tuvieron que pedir una orden judicial que tardaría otra hora más. Y luego, cuando tuvieron esa orden judicial, empezaron a llegar un montón de coches patrulla. Llegó hasta un helicóptero. Pues resulta que ahora tenía que llegar un cerrajero que venía por parte de la policía y que estaría intentando abrir las puertas de la casa, porque la casa era de un solo piso y tenía varias entradas. La principal, 2 traseras y una puerta de cristal. Todas estaban bien cerradas. Y entonces este cerrajero intenta abrir la puerta principal. No le es posible. Va a la trasera. Tampoco le es posible. Va a la siguiente trasera. No le es posible. Y así estuvo un buen rato. Mientras tanto, los padres de Ryan estaban muy indignados. Es en ese momento cuando pasa una cosa muy fuerte. En ese momento, alguien en el interior de la casa se da cuenta del ruido que están haciendo y abre la puerta.
Es decir, en el interior de la casa sí que había alguien, estaba plenamente consciente. Y ese es nada más y nada menos que Ryan Waller. El chico escucha un montón de ruido y escucha a mucha gente intentando entrar, y se asustó. La actitud de Ryan es como de una persona que se acaba de despertar, que está completamente aturdido, y que abre la puerta. Dice, ¿qué está sucediendo? Esa sería exactamente la actitud, pero la policía se quedó absolutamente flipando cuando le ven la cara a Ryan Waller. Y es que tiene dos heridas bastante grandes en la nariz a los lados que le sangran. Tiene un ojo completamente morado. Además, está tan hinchado que lo tiene cerrado. No se le puede ver el ojo. Y aparte tiene varias manchas de sangre en toda la cara. La actitud del chico es de estar aturdido. No entiende lo que está pasando. La policía, por su parte, tampoco entendía cómo era posible que desde las 8 que su padre había llegado y ya eran como la 1 de la mañana, ¿cómo es posible que no se hubiera dado cuenta? No abrió la puerta, no fue a la cena de Navidad. ¿Qué es lo que había pasado? La policía estaba un poco alterada ya para ese momento, y ellos cuando entran pueden asomarse y ver a Heather, la novia de Ryan, que está en el sofá. Era ella la que estaba en el sofá. Entran rápidamente y pueden observar que la chica tenía un agujero de bala en la cabeza y que lamentablemente no tenía vida. Los padres no se les permite en ningún momento tener interacción con Ryan, o sea, ellos no saben lo que está sucediendo. Y la policía empezó a interrogar y hacer preguntas de forma inquisitiva a Ryan, porque ellos en ese momento asumen que lo que ha ocurrido es una pelea doméstica bastante fuerte, donde Heather le ha dado un golpe en el ojo, quizá a Ryan, y él, pues en venganza o a saber por qué, pues le ha disparado. Esto encajaría en su lógica sin haber investigado nada. O sea, esto es una cosa que ellos iniciaron en su cabeza, y fue así y punto. Porque sí es verdad que en esta casa Ryan tenía armas, ya que tanto él como su padre tenían armas, le gustaba tener armas y tenían licencia para ello. El arma no estaba escondida, pero tampoco tenía signos de ser disparada. Ryan siempre había sido un chico muy vivaz, un chico muy alegre, divertido, y en este momento estaba literalmente que no sabía qué responder, no entendía lo que estaba pasando. No entendía las preguntas de los oficiales y cuando el agente de policía, por cierto, se llamaba Paul Dalton, le dice pon las manos arriba, él no lo hace. Entonces le dan un golpe en la mandíbula y le obligan a tirarse al suelo para ponerle las esposas. Se lo llevan al coche patrulla y lo dejan encerrado 4 horas en el coche. Sí, 4 horas encerrado en ese coche. Él seguía en su mundo sin entender nada. Don, el padre de Ryan, de lejos vio como su hijo se lo estaban llevando y lo estaban metiendo en un coche patrulla. Don se acercó al coche donde estaba su hijo y entonces vino el policía Paul Dalton, se acercó a él y le dijo, no te acerques al coche. Y no solo eso, sino que le dio un empujón en el pecho y no le dejó verlo. Así que después de estas 4 horas donde puedo entender que la policía lo que estuvo haciendo es hacer un reportaje fotográfico, levantar el cuerpo de Heather, todo este tipo de cosas, deciden llevarse a Ryan a la estación de policía. Lo primero que hacen cuando él llega a la estación de policía es hacerle muchas fotos. Después de esto lo llevan a la sala de interrogatorio, donde lo dejan un ratito a él solo. La policía va mirando qué es lo que ha sucedido para poder hacer las preguntas pertinentes, pero en todo momento lo están observando, porque además tienen una cámara, o sea, es que el interrogatorio está grabado. La forma en que Ryan estaba hablando era como que arrastraba las palabras, no podía hablar, le costaba decir las cosas, y Paul Dalton en todo momento le estaba haciendo preguntas súper inquisitivas. Él se estaba dando cuenta de que las respuestas que estaba dando este chico no tenían ningún sentido. Hay un momento incluso antes de que entrara Paul que el propio Ryan está como jugueteando con las esposas que estaban en la mesa, pero él no estaba agarrado a las esposas, él no tenía la muñeca puesta en las esposas y se pone la esposa en la mano, la cierra y luego se levanta y se queda como mirando a la esposa diciendo, ah,
Se me ha enganchado a ella, atado a la mano. Paul, el policía, le hace varias preguntas como ¿con qué nota sacaste la secundaria? Y él dice, no, no me la he sacado. Luego le dice que sí. Luego le dice que no ha sacado la secundaria. Pero luego le pregunta por sus compañeros de piso. Porque tiene una compañera de piso. Y él dice, ella es la que me ha atacado. Luego dice que no sabe lo que ha sucedido. Luego le pregunta qué ha pasado. ¿Qué me ha pasado? Pregunta a Ryan directamente. Y en ese momento dado, cuando ya Paul le empieza a cansarse, el propio Ryan le dice, no sé, tío, no sé lo que tengo que hacer, tengo sueño, solo quiero dormir. Hay un momento en el que dice que tiene 17 años, luego que tiene 15. O sea, dice respuestas completamente inconexas. Hasta que en un momento que por lo que está diciendo Paul, es el propio Ryan quien dice, ¿Heather está muerta? Es como que en ese momento algo se le enciende en el cerebro y se da cuenta de lo que está sucediendo. Entonces empieza a contar que dos personas, Richie y su padre, han entrado en la casa con arcos y flechas. Y claro, el policía le dice, a ver, no es posible para empezar, es que no tienes heridas de eso. Y luego dice, no, fueron escopetas. Entonces ahí es cuando el policía pierde un poco los papeles. También el policía en ese momento es cuando dice, bueno, a ver si tiene razón, porque Ryan no paraba de decir que le habían atacado a él, y en ese momento es cuando puede explicar que fueron escopetazos, por lo que él tenía en la cara. Así que Paul Dalton para un momento el interrogatorio, se acerca, o sea, le coge la cara a Ryan, le mira la cara muy cerca y dice, ahora vengo. Se acaba de dar cuenta que Ryan tenía varios disparos en la cara. Había perdido el ojo porque ahí tenía una bala alojada que ya le había llegado al cerebro. Que las dos heridas que tenía eran realmente una bala que había traspasado por un lado y salido por el otro. Y mientras tanto, este chico estaba con esa bala alojada en él. Eso de cierta forma le estaba produciendo un cortocircuito en el cerebro. Pero acuérdense que él mismo dijo en algún momento que quería solo dormir. Deben saber que como mínimo este chico llevaba 6 horas. 6 horas con una bala alojada en la cabeza. Porque hay que recordar que la policía cuando lo saca de casa lo dejan 4 horas en el coche patrulla. Luego lo que tardó en llegar hasta la estación de policía y luego el interrogatorio fue ahí. Entonces, cuando el policía Paul Dalton se da cuenta de que la ha fastidiado y mucho, porque hay que recordar que aunque hayas hecho algo gravísimo, si tu integridad se ve comprometida, tienen primero que darte primeros auxilios. Y estaban viendo a una persona que claramente tenía unas heridas graves, muy graves, y la policía no le dio importancia. La policía no lo llevó al hospital, ni siquiera la ambulancia que se llevó el cuerpo de la propia Heather fue ni un segundo a ver si el chico estaba bien. En este momento, desde la estación de policía dicen, corre, vamos a llevar a este chico al hospital. El hospital era el St. Joseph de Arizona. Y mientras lo llevaban no avisaron en ningún momento a los padres de Ryan, qué es lo que había estado pasando, qué lo que había pasado a este chico, por qué estaba así. Yo creo que es obvio entender que Ryan tenía, en este caso, una bala alojada en el cerebro y que por ese motivo tenía ese movimiento y esa forma de hablar tan lenta. Una vez llegó al hospital, los médicos se llevaron las manos a la cabeza. O sea, no podían creer cómo hicieron algo así. Ellos mismos ya avisaron que Ryan, si sobrevivía, tendría evidentemente lesiones para siempre. O sea, no volvería a ser el mismo, pero que los daños se podrían haber minimizado muchísimo si lo hubieran traído antes. Es entonces cuando sí que llaman a los padres de Ryan, les cuentan todo lo sucedido. El padre que estaba intentando hablar con el hijo y la policía no lo estaba dejando de una forma tan terrible. Ryan estuvo 35 días en el hospital. Los médicos ya les avisaron a los padres de que el chico no volvería a ser el mismo. Necesitaría cuidado durante el tiempo que estuviera con vida.
Evidentemente perdió por completo uno de los ojos y el otro lo tenía bastante mal, pero regresó a casa con sus padres con ese soporte vital. Estaba prácticamente vegetal, pero Ryan estuvo con vida mucho tiempo. O sea, sus padres lo estuvieron cuidando durante muchísimo tiempo, hasta el 20 de enero del 2016. Él estuvo viviendo 10 años postrado en una cama, dándole de comer. Obviamente sufrió daño cerebral severo y a partir de ahí comenzó a tener convulsiones crónicas, la pérdida del ojo, deterioro neurológico progresivo y todo esto fue aumentando hasta llegar a las complicaciones derivadas de todas sus heridas. Pero tenemos que centrarnos en lo que ocurrió ese día. Si Ryan realmente fue una víctima igual que Heather, ¿quién hizo todo esto? Era algo que simplemente con una pequeña investigación hubieran resuelto rápidamente. Y es que resulta que quienes acabaron con la vida de Ryan fueron un par de maleantes llamados Richie Carven y su padre Larry Kaufman. Estos dos tipos entraron el día 25 de diciembre alrededor de las 5 de la tarde a la casa de Ryan y su novia, y de la otra chica que no estaba en ese momento y por eso salvó la vida. Richie era un maleante conocido de Ryan. El caso es que Richie le guardaba rencor a Ryan. Además, Richie solía ir por la casa de Ryan para intimidarlo a él y a cualquiera que estuviera allí. Fue en una de esas visitas que Richie se dio cuenta de que Ryan tenía varias guitarras y otras cosas de valor, ya que Ryan era un apasionado de la música. Por todo esto, Richie planeó con su padre robar en la casa. El 25 de diciembre intentaron entrar a la fuerza. Abrieron un poco la puerta y Ryan y su novia Heather, al darse cuenta, intentaron cerrarla aterrorizados. Pero Richie fue más rápido. Logró meter la mano por la rendija y con ella metió la pistola. Disparó y le dio a Ryan en la nariz. Después de eso lograron entrar por completo. Le dispararon a Ryan varias veces en la cara y para no dejar testigos encontraron a Heather acurrucada en el sofá y le dispararon una sola vez en la cara. Después de eso robaron tanto él como su padre, Larry Kaufman, todo lo que ellos consideraron de valor de Ryan y de Heather y se marcharon de allí. Este chico estuvo viviendo con él y era muy peligroso. Lo peor de todo es que ellos fueron detenidos bastante tiempo más tarde. Los metieron en la cárcel en 2011 y en 2008. En el caso de Richie en 2008 y en el caso de Larry en 2011. Fueron procesados, pero tardaron bastante en ir a la cárcel. Lo más indignante de todo esto es que para atrapar al padre de Richie, Larry Kaufman, tuvieron que hacer una investigación policial. Le tuvieron que perseguir, pero porque era un tipo que ya llevaba muchísimos años delinquiendo y se sabía esconder muy bien. Paul Dalton, investigador principal, incurrió en un delito de omisión de socorro. Retrasó gravemente la investigación. Lo dejó ahí sabiendo que tenía lesiones graves. A simple vista se veía que tenía lesiones importantes. Se le veía descolocado. Él lo estaba diciendo. Y aún así no lo llevó al hospital. Y aunque lo lógico hubiera sido que este policía, Paul Dalton, hubiese enfrentado algún tipo de cargo, algún tipo de investigación, pues no pasó nada. Absolutamente nada. No se procesó como un caso de negligencia criminal, porque un experto testificó que el retraso en la atención no habría cambiado nada del resultado de las lesiones de Ryan. Esto es lo que dijo un patólogo cuando se le hizo una evaluación a este policía. Los médicos que trataron a Ryan confirmaron que si hubiera recibido atención médica inmediata, sus secuelas podrían haber sido menos graves. Esto contradice directamente el argumento utilizado en la demanda contra la policía, donde se desestima el caso bajo la premisa de que el retraso no habría cambiado el desastre. No hay nada en la vida como tener poder. Lo peor de todo es que Paul Dalton ya tenía algunas otras causas abiertas por sobrepasarse como policía, como tratar mal a la gente. El caso de Ryan Waller nunca dejó de tener repercusión gracias a los múltiples informes en diferentes formatos y se volvió un paradigma de la negligencia social en los Estados Unidos y en el mundo.